significativo. Yo cuando arrancó el gobierno de Alfonsín estaba en primer año del secundario, en el año 84. Sí. Cuando me tocó homenajear a Pat Derian, que fue una funcionaria del gobierno de Carter, que hizo mucho por los derechos humanos en la Argentina, me tocó homenajearla en Estados Unidos, me di cuenta que mi camada, que inició el secundario en el 84, fue la primera camada en terminar el secundario en democracia. ¿Desde cuándo? Desde el primer Perón. Los que arrancaron el primario en el año 84 y terminaron primaria y secundaria en el 95 fueron la primera camada en terminar primario y secundario en democracia desde los que arrancaron en el año 1918. Hubo 2 camadas en la Argentina que se educaron en democracia primaria y secundaria desde Irigoyen hasta ese momento. Y ahora ya vamos a llevar 29. Entonces, eso es un cambio institucionalizado, que son los únicos cambios que perduran. Y ahí la tarea de Alfonsín, que falta en el Salón de los Próceres, pero es el último prócer de la Argentina, fue enorme. Y nosotros tenemos que honrar esa tradición y ese testimonio. Decía recién, cuando un sector político se adueña, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo adueñarse? ¿De qué manera? Si, por ejemplo, hoy Patricia Bullrich decía, si yo voy a la plaza no me lo permiten, ¿no? Hay muchas formas también, o hubo muchas formas durante muchos años, donde todos los espacios políticos podrían haberse sumado, incluso haciendo sus actos paralelos, o respaldando las acciones del kirchnerismo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque sin duda hay algo que no está saldado, ¿no? Y que ahora de hecho se está volviendo... No, yo lo que digo es que esto es lo que vemos es un reflujo. Un reflujo de muchos sectores en Argentina que tienen una tradición antidemocrática y que por ahí antes no se estaban manifestando y ahora salen. Pero también creo que hay un juego de polarización, que algunos utilizan esto para provocar y para polarizar con el kirchnerismo. Yo digo, antes de todo eso existió un gobierno que fue el gobierno de Raúl Alfonsín, que generó consensos de toda la sociedad con respecto a estos temas en una situación de suma fragilidad democrática. A mí me tocó, y lo contaba en un programa de un colega tuyo de radio, a mí me tocó compartir un panel con Dante Caputo una vez. Sí. Y Dante Caputo, que fue el canciller de Alfonsín, contaba que él se juntaba con Alfonsín en el departamento de Alfonsín, y Alfonsín le preguntaba, ¿cuántas chances cree usted que tenemos de que no nos echen? ¿Sí? Y Caputo pensaba, bueno, la mitad. Y Alfonsín dice, no, de que no nos echen, muy bajas. Entonces, ese era el contexto de fragilidad en el que Alfonsín acometió algo histórico. Y creo que generó un consenso muy amplio que hoy está hackeado por posturas políticas de corto plazo y hackeado por un juego de polarización y hackeado obviamente por un montón de sectores que son profundamente antidemocráticos. Bueno, probablemente mis compañeros quieran volver sobre este tema, yo no puedo dejar de preguntar y quiero hacerlo. Sí, Martín, te quería consultar porque atrás del DNU 70/23 el presidente anunció, bueno, el ministro del Interior anunció la semana pasada un DNU para actualizar la reforma jubilatoria. Así es. Bueno, te quería consultar en este caso cuál es tu opinión personal y si ya lo hablaron en el bloque. Mira, primero ese es el ejemplo de por qué, si queremos construir otro tipo de sociedad y otro tipo de Estado, no podemos permitir que todo se haga por DNU.